estaba volviendo a Buenos Aires, ¿no? De repente veo que el colectivo pasa un peaje y de ahí miro por la ventana y había un control de gendarmería. Y bueno, sube un gendarme y empieza a revisar a la gente, ¿no? Mirando las cosas de cada uno. Y a la mitad del micro tenemos un contacto visual, claro. Y desde ese momento me di cuenta que me iba a venir a revisar a mí. A partir de ahí me revisa la mochila y encuentro una jeringa de aceite. En mi casa no ha entrado marihuana nunca, pero el día que entrase marihuana, no en mi casa, en un lugar en que yo estuviese y supiera que hay marihuana, tengo que hacer cumplir la ley, sin ningún tipo de duda. ¿Pero usted está de acuerdo con la ley tal como está? A esto Estoy totalmente de acuerdo ¿Usted con la ley tal como no está? cree que yo si quiero emborracharme me puedo emborrachar y si quiero fumar marihuana puedo fumarla? Si usted quiere fumar marihuana, fume toda la marihuana que quiera, pero que nadie lo descubre, que los que tienen que hacer cuidar la ley, no le vayan a detectar la tenencia de marihuana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos haciendo una película sobre el caso de un cultivador detenido en la provincia. El caso es el de Eric Sepúlveda. A él lo procesaron por tenencia de aceite de cannabis. El show está por comenzar. Es una fiesta llena de miradas, invitados y muchos más. Más voces para escuchar. Ahí va, ya están. Ya se preparan para este programa. Es hoy, los martes va. 1925 es nuestra casa. Mariana y Andy te lo van a contar. Si es la posta o está todo mal. Difusión parlante. Difusión parlante. Difusión parlante. Muy, pero muy buenas noches. Muchas gracias por darle clic a este estreno de Difusión Parlante. Gracias por sumarte, gracias por estar ahí. Hoy es viernes de grabación. No importa cuándo veas esto, para nosotros es viernes y estamos muy contentos. Seguramente el Mariano del futuro va a estar viendo esto un lunes y se va a querer pegar un corchazo. Pero bueno, muchas gracias por estar ahí, por sumarte. Recordá darle like o dislike, lo que sea, para que viaje este video por la internet y les pueda llegar a más personas. Sobre todo la nota que vamos a estar realizando ahora en instante, que es sumamente interesante, conmovedora. La verdad que nos gustó mucho la propuesta, así que gracias por hacernos llegar esto. Mi nombre es Mariano Franco y del otro lado está el señor Andrés Matías Desiderio Leguonzuk, con su mejor look de profesor de filosofía de la UBA. Que Sí. según Juanita, la UBA no garpa, pero no importa. Ay, bueno, Juanita Viale, no es para menospreciar su palabra, pero bueno, no, sí, a su vez también. Para eso. Estudié en Nueva York, creo que eso le da, ¿no?, potestad para decir eso, ¿no? En fin. Bueno, ¿cómo está pasando la noche, señor Leguonzuk? Bien, bien, más tranquilo, obviamente. Ya ustedes no saben, pero nosotros ya venimos grabando notas. Así que seguimos en esta ronda de grabaciones. Y sí, la verdad, el tema que vamos a tratar ahora es bastante interesante. Es
es interesante, aparte de que se dé a conocer, que se hable, y creo que simplemente hay que darle voz al invitado para que nos explaye un poco también el cómo se hizo, ¿no? ¿Qué te parece, Mariano? Estamos hablando de una historia de la prohibición, basado en el libro La Prohibición, documental que se estrenó el 1 de septiembre, hace poquito, por eso también queríamos comunicarnos con él y charlar sobre esta película, esta historia, triste historia, basada en Eric Sepúlveda, quien fue detenido ya en el 2016. Mirá cuánto tiempo pasó y estamos hablando ahora y todavía se sigue elaborando un montón sobre el tema. Fue detenido en Córdoba por encontrarle aceite de marihuana medicinal y trasladado a un penal de máxima seguridad, y así todo corre riesgo de ser condenado a 15 años de prisión. Sí, Argentina, un país hermoso. Del otro lado está Martín Riesnik, director y guionista, junto con Juan Manuel Zupa Alman, quien también estuvo ahí en la dirección y guión. Así que, Martín, ¿cómo te va? Muchas gracias por esta noche de viernes que nos estás regalando un poco de tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en nuestra película. Es un placer hablar. Imagínense que después de 3 años de hacerla, lo que más queremos es que se vea, que se hable, que sirva para algo, porque es un documental que trata un tema de actualidad bastante urgente. Como bien señalaste, Mariano, hay cada 50 minutos en la Argentina la policía detiene a alguien por tenencia para consumo personal. Cada 50 minutos. Esos son gente que es judicializada, que en muchos casos es enviada a prisión, son recursos que se gastan, son vidas que se arruinan, y estamos hablando para consumo personal, o sea, gente que no afectó a terceros ni nada, es una decisión personal de ellos si quieren consumir o no. Entonces la peli intenta echar luz sobre esto y haciendo a la vez un recorrido sobre por qué se han prohibido las drogas. Porque hemos naturalizado la prohibición al punto de creer, bueno, las drogas están prohibidas porque son malas. Y sin embargo, si uno investiga un poco, se da cuenta que no hay un problema de índole de que sanitario o una graduación correcta de cuán mala es cada droga para prohibirlas. Porque si vamos al ejemplo, el muchacho de la película era aceite de cannabis medicinal, ni siquiera debería ser considerado droga. Pero supongamos que era un porro, no importa, porque podría ser lo mismo. Sigue siendo una sustancia para consumo personal y sigue siendo marihuana, que es la droga, una droga que no se ha encontrado un caso en el mundo de alguien que haya muerto por sobredosis de marihuana o por consumo. Entonces tenemos la marihuana prohibida, la gente presa por consumir marihuana, y a su vez tenemos el alcohol, el tabaco, que son las drogas que más mortalidad generan en la población. No solo son legales, sino que tenemos hasta marcas de cerveza auspiciando a nuestra selección nacional de fútbol. Pero ¿sabes qué pasa ahí? Ahí hay... Sí. Está la billulla, sí, claro, que mueve esto, e inclusive pasa mismo con la medicina, ¿no? Con la medicina tradicional, con los fármacos, ¿no? Atrás, ¿no? De esa aspirina que te tomás vos, o del Valium que te tomás y todo eso, no digo así vos, no vos Martín, digo vos en general, que yo mismo también, por ahí me duele la cabeza y pum, aspirina. Y nos estamos olvidando por ahí de ir un poco a la tierra, ¿no? Este documental lo vimos con mi novia, que es muy naturalista, le gusta todo lo que son plantas, plantar, que esto, que lo otro. Y me decía algo que es muy cierto, que no garpe, no es negocio ir a la tierra. En tu documental se menciona eso, ¿no? De ir, de plantar, de tener tu propio sustento, ¿no? Y cómo sí tratan de vapulear lo natural para venderte todo lo sintético, ¿no? Todo lo artificial. Sí. Pero queremos comenzar yendo un poco más atrás esta nota. Quería preguntarte, Martín, ¿cómo nace la motivación, ¿no? Imagino, estás un día en tu casa, lo más bien, que esto, que el otro, y de golpe decís, bueno, quiero hacer este tipo de documental. Sí. ¿Cómo conocés también a Eric, ¿no? Que lleva adelante también todo el hilo conductor de la historia de un tema que es bastante, no me gusta decir controversial, ¿no? Porque no es droga, pero vos decís marihuana, viste, lo tenés que decir bajito, ¿no? Como marihuana, ¿viste? Pero bueno, comentame un poco eso, ¿cómo nace en vos? En mí, por dos lados, ¿no? Por un lado, soy director de cine y cuando se publicó el libro La Prohibición, que es sobre el que está basada la película, me gustó mucho. Yo venía de filmar mi primer película, entonces Juan Manuel, que es el otro director, es el autor del libro, venía de publicar su libro, somos muy amigos y surgió muy natural hacerla juntos.
pero también surgió porque teníamos una visión muy similar sobre el tema de las drogas, somos amigos desde jóvenes, y al menos hablando a título personal, desde que tengo 15 años, perdón por el lenguaje, pero que me rompe las pelotas, que me persigan por consumir marihuana, básicamente, en mi vida personal o lo que yo quiera consumir. Es decir, yo vengo de una familia atea, progre, entonces yo nunca... es decir, cuando me hice adolescente fue la primera vez que sentí que me habían mentido en algo. ¿Por qué digo? Porque a mí nunca me hablaron ni de Papá Noel, ni del ratón Pérez, ni tampoco de religiones. Pero sí, en la escuela me habían dicho las drogas son malas y drogadas vas a terminar matando a alguien, más o menos. Y me lo habían dicho hasta que tenía 15 años, que las drogas eran la muerte, la perdición, pim. Y de repente cumplí 15 y me di cuenta que no tenía por qué ser así. Tampoco sé si fue de repente, pero con los años me di cuenta que evidentemente todo el mundo más o menos se drogaba, que personas que yo admiraba consumían. Entonces para mí siempre que me gusta hacer cine de cosas que me motiven, que me toquen. Y yo creo que alrededor de la prohibición de las drogas hay una injusticia muy grande que me ha tocado muchos años de mi vida, que me sigue tocando. Quizás ya no tanto, porque yo tengo casi 40 años, soy de clase media, pero la verdad es que la prohibición es muy injusta con la juventud y con la gente de bajos recursos. Entonces sigue siendo así día a día. Así que hacer una película con una causa justa para mí es hermoso. Y también en el sentido de que siempre me sentí un poco incomprendido porque la prohibición está muy naturalizada. Yo te dije, yo vengo de una familia progre, qué sé yo, y no importa, más allá de mi familia, que puede haber cambiado, pero tanto por izquierda como por derecha se ha naturalizado que la prohibición es el orden natural. Y son pocos los que se cuestionan si hay que acabar con la prohibición de la marihuana. Mientras que en otros temas de toda mi vida siempre encontré compañeros de ruta, al menos de mi lado. Digo, cuando yo era joven y se luchaba por el matrimonio igualitario, yo sabía que todos los progresistas estaban conmigo de alguna forma. Lo mismo me sucede hoy en día con el aborto. Bueno, con el tema de la droga yo siento que no es así, que todavía está tan naturalizada, llevamos tantos años de prohibición que ha calado hondo por todos lados. Entonces desnaturalizar eso es un poco la idea de la película, que nos preguntemos, ¿por qué están prohibidas las drogas? ¿Quién las prohibió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué pasa si las legalizamos? Entonces creo que esas son todas preguntas que de alguna forma hay algunas respuestas en la película. Obviamente es una película que no queremos tampoco nunca subestimar al espectador. A mí no me gusta ver una película donde las conclusiones me las sirven en bandeja o me dicen esto es así. Prefiero una película donde me presentan los elementos y yo solo más o menos puedo armar una idea. Y un poco fue la idea de esta película, que si te fijas yo tengo una posición muy clara, y ahora estoy hablando como Martín Riesnik, pero que en la película, si bien está claro que creo que los directores de la película pugnamos, quiero decir, por la regulación de la marihuana, no es una película de propaganda, de trinchera, ¿no? Un poco que abarca... De hecho, quisimos hablar hasta con el lado B de la historia, digamos, con los jueces, la policía que metió preso a Eric y todo. Pasa que nunca nos atendieron el teléfono. Sí, se nota, aparte, lo bien pensado que está, porque no es muy extensa, es una hora de aproximadamente una hora, es bastante conciso también cuando lo explica, eso está bueno. A veces cuando te pones en modo documental puede ser muy tedioso, pero sí, creo que está muy bien contado, más la parte histórica, porque como decías, no solamente viene de esta prohibición, sino cómo empezó el sentido de la prohibición, por qué se empezaba a prohibir, qué cosas fueron decayendo en qué. Y me llamó la atención que por lo menos las fuerzas no quisieran dar como ese costado de aparecer y dar una respuesta, porque me parece que tenían la chance como para explicarse. Particularmente, sí, es que más allá de eso, ¿consiguieron varios más no que te sorprendió? ¿O fue como consiguieron los que sabían que sí o sí iban a conseguir? Tampoco es que buscamos muchísimo. Nosotros queríamos hablar con la policía, con el fiscal o con el juez. Entonces ninguno quiso hablar. Yo hablé personalmente, yo con todos, con el fiscal, con el juez y con el jefe de la policía antinarcotráfico de Córdoba. Todos muy simpáticos, pero nadie quería exponerse ante una cámara.
Yo creo que también en parte tiene que ver con que la prohibición no tiene muchas victorias que mostrar. ¿Qué logró el fiscal deteniendo a Eric Sepúlveda? ¿Qué logró el juez con 200 detenciones que hace constantemente por consumo? La verdad es que no se logran resultados y sin embargo son fuerzas, son instituciones, son organismos que tienen presupuestos multimillonarios. Entonces tampoco quieren salir a decir, y la verdad que yo estoy acá y al pedo, por así decirlo. Entonces lo que querían era hacer propaganda de lo que hacían. Y nos decían, no, declaraciones no, pero le mostramos cómo funciona la fuerza, vengan, van a ver. Y nos tuvieron ahí encerrados un día queriéndonos demostrar las bondades de la policía en el narcotráfico de Córdoba. Y que bueno, es lamentable. En ese sentido sí fue muy lindo, muy enriquecedor poder vivirlo de cerca, porque era algo que yo sentía desde hace décadas, tengo 38 años, casi 40, siempre me pareció que la prohibición era injusta, que no era para perseguir a los narcotraficantes, sino que era una forma de molestar y regimentar a la juventud. Y meterme en el corazón de la policía antinarcotráfico me confirmó completamente esto. Porque ellos mismos lo decían, Decían, no, nosotros no nos centramos en el narcotráfico, porque si nos centramos en el narcotráfico, ¿qué voy a agarrar a uno alguna vez? Pero después va a cambiar el de arriba y van a seguir vendiéndola en los barrios. Entonces yo me centro en ir a los barrios y detener al que está vendiendo el narcomenudeo, le llaman ellos. Las pequeñas cantidades, donde ya el límite entre consumo y venta, de hecho a Eric lo están acusando de venta, cuando no tiene ninguna prueba. Lo único que tenía era 50 mililitros de aceite de cannabis, que es nada, es bueno, un cuarto de copa. Claro. Entonces, la verdad es que es difícil encontrar gente que, funcionarios del gobierno o de la justicia, perdón, o de la policía dispuestos a declarar sobre el tema. Me parece que se pierde un poco el foco de a quién le hacen la guerra, porque por un lado tenés al chivo expiatorio, que son los pibes que consumen o que tienen sus plantitas, contra el narcotráfico. Como decías vos, Martín, es más fácil agarrar al pibe en la esquina que está fumando que realmente moverse, porque tampoco conviene de vuelta. Hay mucho, mucho arreglo. O sea, a ver, no es algo que no se sepa, pero la verdad que ¿qué conviene? Ir al pibe que está ahí, hacerle quilombo, meterlo 15 años en cana Eric, o realmente mover las cúpulas también políticas. Porque mi siguiente pregunta va a lo siguiente: ¿cómo se relaciona la política y, lo más importante en nuestro caso, ¿no? Que tenemos un medio de comunicación, ¿no? El rol de los medios. Por ejemplo, en la película, en el documental, se ve el caso de La Nación y el apoyo a la prohibición, y después nos causó gracia de manera triste la nota de un periodista a una chica que aparenta, no sé, ser de clase alta, y cómo va todo de la mano, ¿no? Como por un lado La Nación elitista, después la gente elitista, y que el hippie, droga. ¿Cómo sentiste vos a la hora de meterte ahí, ¿no? De meterte en los libros, de meterte en los viejos diarios, ¿no? ¿Qué rol sentís que cumplió los medios y qué rol está cumpliendo ahora? Yo creo que la política de drogas, y en la película un poco lo hablamos también con uno de los periodistas, tiene una función muy homogeneizadora de un gran sector, por así decirlo, de la burocracia del Estado y el aparato militar y represivo. En ese sentido le da una razón de ser muy grande, y lo cual justifica la enorme cantidad de dinero que se le otorga, y a su vez se utiliza mucho de forma demagógica como bueno, en la película lo explican muy bien, es una forma de militarizar los barrios populares con la excusa de la droga para dejar tranquila a la clase media, y los medios hegemónicos son campeones en eso. También nosotros quisimos traer el caso de Eric porque la verdad es que ha habido un cambio de época, ¿no? No es lo mismo hablar de marihuana ahora que hace 20 o 30 años. Entonces han ido cambiando las cosas, y sobre todo ha ido cambiando en la intelectualidad, en la clase media. Entonces, por ejemplo, hoy en Capital Federal, en el barrio de Palermo, te diría que no hay detenciones por consumo de marihuana. En cambio sí las hay, como le sucede a Eric, en las provincias, en los barrios más populares, donde Eric se cruzó en la cárcel con pibes que estaban así 1 año por tener 1 gramo de marihuana. Entonces para nosotros es importante
digo que tiene que ver con lo que vos decías, porque quienes hacen los medios de comunicación hoy en día en Argentina no son los que están sufriendo la prohibición, es la verdad. Y sí consumen, todos sabemos que el consumo recreativo de marihuana, cocaína, que son las dos drogas ilegales más consumidas, está bastante difundido en la clase media y en los que hacen los medios también, pero no son los que sufren la prohibición. Entonces hay una idea de, bueno, no, ya en Argentina, ¿qué te van a hacer bardo en Argentina por un porro? Eso ya no pasa. Y sí, le pasa a jóvenes en todo el país, y es la forma que tiene la policía de estar constantemente persiguiendo. En las cárceles, el 43% de los detenidos son por infracción a la ley de drogas. Y si hablamos de personas trans, es más del 70%. O sea, es una cantidad enorme de gente que está privada de su libertad por algo que la Corte ya ha dicho que es inconstitucional. Porque la Corte Suprema ya declaró en 2000, no me acuerdo si 8 o 9, en el fallo Arriola, que es inconstitucional la penalización de alguien por tenencia para consumo. Y seguimos, 10 años después se sigue penalizando. Y bueno, ahí están un poco entongados todos, el poder político, los medios. Como la prohibición es un estado de la cultura, y es algo que se ha instalado a lo largo de tantos años, tiene un costo político enfrentarla. Y entonces yo creo que en gran parte por eso no se hace. En Uruguay se logró, por legalizar la marihuana, por ejemplo, por la enorme movilización de las organizaciones sociales y por cierta decisión política del Frente Amplio en su momento de bancarse la posible efecto negativo que podía tener legalizarla en algún sector. Y bueno, por suerte lo hicieron y el camino que marcaron me parece que es un buen camino. Si me preguntás a mí, tengo la esperanza de que en los próximos años sigamos por ese camino en Argentina. Ya este gobierno en su gestión anterior había dado algunos indicios y ahora en febrero también habían vuelto a dar algunos indicios de que iban a ir por la legalización de la marihuana. Después vino el coronavirus y se aplazó todo y hoy hablar de salud y de esto no le queda bien tampoco a nadie. Entonces quizás se vea un poco retrasado lamentablemente, pero creo que es la tendencia. Y más allá de si se vota o no se vota la ley, que la veo muy difícil, los discursos del poder son una forma de poder también, ¿no? Entonces, aunque tengamos hoy la misma ley que hace 2 años, no es lo mismo cuando la ministra de Seguridad hace 2 años decía vamos a ser implacables y detener a todos los consumidores o los que tengan sustancias ilegales, a la línea que hay hoy, que no es esa, es más bien lo que decíamos antes, hay una tendencia de este gobierno a ir por la legalización y a no perseguir a los consumidores. Después la policía lo sigue haciendo porque la ley sigue siendo esa, hay que cambiarla. Y esa es un poco la idea de la película, concientizar sobre esto. Y hablando sobre esa concientización, ¿cómo fue la recepción del documental de estos días, luego de su estreno? Muy buena, la verdad muy buena. Estamos primeros o segundos en Cinear en calificación del público. O sea que es impresionante la llegada que está teniendo. Mucha gente que nos llegan mensajes en las redes. Salimos en todos los medios de comunicación, las críticas también son todas buenas, bueno, no todas, pero la mayor parte son buenas. A La Nación no le gusta esto. No, sabes que La Nación no la criticó mal, dijo lo que es, dijo es una peli militante, pero no tanto pusieron en tu pareja. Ok, listo, gracias. Pero bueno, vos fijate que a su vez la peli trata de la prohibición y cómo Estados Unidos ha impuesto este paradigma mundial de prohibicionista y punitivista. Sin embargo, también ahora es de los países que está legalizando la marihuana en casi todo, bueno, en gran parte de sus estados. Entonces la cultura está cambiando, al menos con la marihuana, que ya es un gran paso porque es la droga ilegal más consumida. Entonces ya solucionar una cantidad de problemas que tenemos alrededor de la marihuana sería enorme. Piensen que el mercado que le sacaríamos al narcotráfico si lo hiciéramos legal, y también la gente estaría consumiendo algo de calidad, no cualquier cosa que le venden. Es decir, no hay razón científica, no hay ningún sustento lógico racional para tener la marihuana ilegalizada. Digamos, en la medida en que tenemos, qué sé yo, el café, el té, el alcohol, los cigarrillos legales, no hay un sustento para tenerla separada de todas esas sustancias.
Lo que encontramos en el documental, que la pueden ir a buscar ahí en Cinear si tienen on demand, la pueden encontrar, una historia de la prohibición, o si quieren el libro, La Prohibición. Lo que encontramos en el documental es data, me parece. No, en ningún momento es una peli hablando, fomentando el porro, que esto, que lo otro. Es data pura y data exacta lo que encontramos ahí. Como dice Martín, es una manera de entender desde el origen de la prohibición, que está buenísimo. Tiene, no sé, Martín, la verdad, 3 años me dijiste que te llevó, o sea, el laburo que hicieron, chabón. La verdad que felicitaciones por todo. Recortes de diarios, entrevistas, las escenas de los noticieros, esa nota, ay Dios, que pensar que así era la tele antes. Y lo peor de todo que yo lo vi y decía, claro, de acá sacó Capusotto su sketch. Le ponías a Capusotto, era lo mismo lo que estaba pasando. Era increíble. Y después de un funcionario que le hacían una nota y le decían, si alguien fuma porro delante mío o algo así, lo denuncio. Y él le decía, es increíble porque, no, pero usted puede hacerlo si quiere. Ah, puedo hacerlo. Sí, la ley dice que si se le encuentra cannabis, que esto, que el otro, está infringiendo la ley. Pero usted si quiere lo puede hacer. Por favor. La verdad que el discurso de los políticos de antes y también muchos de ahora, hoy en día, tampoco nos hagámoslo. La verdad que el mensaje de la película yo lo recomiendo mucho porque está bueno entender. Después cada uno, de hecho al final de la película es eso, es data tras data tras data y en el final data. No hay un mensaje tan explícito sobre el consumo ni invitándote, mucho menos. Pero la verdad que sí, dijiste algo, la relación de Estados Unidos, cómo se mete en todo Estados Unidos, o sea, OMS, Estados Unidos, las grandes empresas farmacéuticas, contra el pibe, ¿no? Contra el pibe que está ahí fumando tranca. ¿Qué rol? A ver, por ahí no lo sabés la respuesta, pero lo podemos analizar. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Quién es Estados Unidos? Bueno, es que la pregunta es eso, más que nada, porque cuando uno dice Estados Unidos es necesariamente una simplificación, ¿no? Estados Unidos no es una persona. Entonces, pero bueno, ha sido el Estado con más gravitación en la política internacional en los últimos 100 años. En la película vamos desilvanando un poco ese recorrido. Pero bueno, tiene que ver también con lo que vos decías, Mariano, de la ONU, la OMS. Estados Unidos, y que yo creo que el dato clave viene después de está la guerra del opio por un lado a principios del siglo XX, pero sobre todo el fracaso de la ley seca. Cuando Estados Unidos fracasa en su propia tierra en imponer la ley seca, no es que fracasa después de un día, fracasa después de 14 años. O sea que había formado una burocracia estatal enorme alrededor de la prohibición. Y así como cuando se decide dar de baja con la ley seca, porque era un desastre, porque la gente moría intoxicada porque tomaba cualquier tipo de alcohol y porque se habían creado unas mafias alrededor del alcohol ilegal enormes. Bueno, cuando se da de baja la ley seca, las mafias quedan desocupadas, por así decirlo, y se reconvierten, y queda también toda una burocracia del Estado enorme desocupada. Y ahí es que de alguna forma se avanza en la penalización del cannabis, que les venía también muy de la mano para darle trabajo a esa burocracia y a su vez perseguir y estigmatizar a los mexicanos, que eran los que llevaban el cannabis a Estados Unidos en la década del 40 del siglo pasado. De hecho, en México era legal el cannabis y Estados Unidos lo obliga a ilegalizarlo y ahí inaugura también una tendencia, no inaugura, pero profundiza una tendencia que es solucionar sus problemas internos con la política internacional, o intentarlo, porque ni siquiera. Pero entonces ahí se inaugura, yo creo, en gran parte la injerencia de Estados Unidos. Y después a Estados Unidos le ha sido muy conveniente la política de drogas en las últimas décadas para seguir intrometiéndose con su ejército en toda Latinoamérica, para empezar, ¿no? Fue de alguna forma la continuación del Plan Cóndor, que fue el plan donde las dictaduras de América Latina se asociaron con Estados Unidos para reprimir a la insurgencia entre comillas, no se me ve, pero lo dice entre comillas. La continuación del Plan Cóndor fue el Plan Colombia y fue el combate al narcotráfico, fue su forma de dejar
a los militares en toda Latinoamérica. Entonces, con la excusa de combatir la cocaína, militarizan Colombia, Panamá, Venezuela, lo mismo. Bueno, ahora sigue pasando eso. Entonces, la verdad que es una excusa muy cómoda para tener una injerencia militar en toda América Latina. Y por eso también es tan difícil que los estados se animen a ir para atrás, porque hay también negociados militares gigantes. Quiero sumar un comentario que, aparte, para ver el documental, no solamente está la web de Cinear, sino también lo pueden conseguir en la aplicación de Cinear. Entonces, nada, si sos un vago como yo, podés tirarte en la cama y verlo tranquilo. Ahí va. Y lo pueden votar con 5 estrellitas si les gustó. Y si no les gustó, pueden no votarlo. Claro, no nos prendamos fuego, chicos. Es interesante lo que decís también sobre cómo es esa bajada de línea que viene, y que también en los últimos años, ya unos cuantos también, se viene como cuestionando y rompiendo. Algo que pensaba mientras veía el documental es también que instalado tenemos otros productos que son mucho más perjudiciales, como estaba diciendo, por ejemplo, el ejemplo del tabaco. Sí. La industria del tabaco no puede hacer ya publicidad, pero aún así sigue siendo una industria que sigue estando fuerte. Es más, parece que al contrario la favoreció, porque gastan menos en esa clase de costos, siguen vendiendo. Y me llama la atención el hecho de cómo las fuerzas sociales o los movimientos sociales hicieron que en Uruguay haya presión para generar esta legalización. Pues ya que ojalá vayamos por ese mismo camino. ¿Vos pensás que acá los movimientos sociales están pisando para este lado y que vamos por el lado positivo con esto, o que todavía le falta fuerza o escucha de sus palabras? No, sin duda le falta, porque si no tendríamos la ley aprobada. Entonces, le falta. Y como te decía, vos vas a la marcha por la legalización de la marihuana y con suerte ves banderas de 2 partidos políticos, cuando en cualquier otra marcha ves a todos los partidos políticos y las organizaciones sociales. Entonces, falta un montón. Por eso mi intención también de hacer la película, porque soy consciente de que hasta los sectores más progresistas tienen una incomprensión muy grande. Para darte un ejemplo, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se votó una ley de reducción de daños, y muchos votaron en contra de la reducción de daños, porque decían que era hacer del juego al narcoflagelo. La reducción de daños, para que se entienda, es el derecho de las personas. La ley que lo que proponía era que puedan, si van a una fiesta, puedan testear la pastilla que están tomando, tengan acceso libre a agua durante todo el evento. Básicamente son esas 2 cosas: que puedan testear la droga que están tomando, a ver si es realmente lo que ellos quieren, y que tengan acceso libre a hidratación durante todo el evento, y por supuesto puestos sanitarios y qué sé yo. Bueno, en Europa nos está haciendo, perdón, en Europa creo los grandes festivales. Hay organizaciones no gubernamentales como Proyecto Paz, Proyecto de Atención en Fiestas, que lo hacen, pero no se hace desde el Estado, y debería ser una política de Estado, porque está demostrado que reduce drásticamente las intoxicaciones, incluso las muertes por exceso o por consumos de sustancias que no eran las que se creía que estaban consumiendo. Entonces, si ni siquiera estamos de acuerdo en ese punto, va a ser difícil que estemos de acuerdo en despenalizar el consumo. Y despenalizar el consumo, hasta quizás la mayoría están de acuerdo, pues hasta la Corte Suprema lo dijo, pero legalizar la marihuana, por ejemplo, que también yo creo que es el camino que hay que tomar. Son muy pocos los que realmente se animan a levantar la voz reclamando esto. Te voy a hacer, ya para ir terminando, porque la verdad que es súper interesante y tampoco queremos spoilear todo el documental, ¿no? Pero vayan a verlo. La verdad que esto es un 1% de toda la data que tira esa película. Recalco mucho en el laburo que hicieron, porque es merecidísimo. Esta pregunta por ahí no tiene respuesta, pero o por ahí sí, para vos sí, dependiendo, no sé. El porro. Sí. ¿Es sinónimo de condena en Buenos Aires? ¿Cómo de condena? Claro, o sea, tenerlo hoy, ¿es condenable? Es que la prohibición sí, sin duda, sí. O sea, legalmente sí. No hay chance, no zafás. Sigue siendo lo mismo que dijo ese tipo, el Estelle, que era el que vos decís de la película. Terrible, sí, no me acordaba el nombre. La ley es exactamente la misma, si no me equivoco, desde los finales de los 90.
que fue la última vez que se modificó. La tenencia de droga constituye un delito. El que tenga marihuana en su bolsillo puede ser condenado. Igual, respondiéndote, Mariano, la prohibición es muy clasista. Yo no creo que a vos, por tener un porro en el bolsillo y caminar por Palermo, o hasta ni siquiera en el bolsillo, por fumártelo en Palermo. Soy de Quilmes, créeme que caigo. Bueno, puede ser. Entonces sí, puede ser. Pero y digo, de la luz. Caemos. Okay. A lo que voy es que la edad también es un factor, ¿eh? La edad es un factor. Ah, muy bien. Pero digo, qué sé yo, alguien de clase media que se fuma un porro y es difícil que le hagan algo. Pero después, andate bueno, en Quilmes, un pibe de 18 años se fuma un porro al lado de la policía, olvídate, adentro, el calabozo. Sos chicken, sí, sos pollo. Entonces sí, sigue estando penado, lamentablemente. Esas son las cosas que necesitamos cambiar y que son pocos los que se animan también a combatirlo, porque pasa un poco esto que te digo. Dicen, no, si no pasa nada, ¿qué me voy a meter en eso? No, pasa un montón y le pasa a los más vulnerables. Si vos vas a la marcha de la marihuana, que son gigantes, son cuadras y cuadras los que se movilizan, es gente también muy humilde y de barrios populares. No es la gente de Palermo que se moviliza al Congreso, ni en Recoleta. Es gente de barrios muy populares que son los que más sufren. Y eso es tremendo, porque también muchas veces desde el progresismo se dice, no hay que... Porque no es lo mismo fumar que vos te tomes un vino, vos que sos clase media intelectual, vos que te fumes un porro, a que lo fumen los pibes de los barrios, que... Dejalo que se le fume un porro sin que se lo metan preso. O sea, es básicamente eso, vos que preferís que esté preso. Entonces, no hay, insisto, no hay sustentos científicos, fácticos, para tener la marihuana ilegalizada. Es una ilegalización que viene de la década del 40, cuando se la demonizó, se gastaron millones de dólares en decir que si te fumabas un porro matabas a tu abuelita. Y durante muchos años eso fue cierto. Fue cierto en el sentido, en las cabezas, sí, ¿no? Sí. Es una fake news. Yo cuando era joven era un poco la idea, y se fue desnaturalizando esa idea. Entonces, pero no hay ninguna. Lo que pasa es que, bueno, el que quiera legalizar la marihuana va a tener que enfrentarse con todos los demás de 50 años, que todavía vienen con la cabeza un poco con esa idea, no todos, pero gran parte. Entonces es enfrentarse a algo que puede tener un costo político que pocos quieren asumir. Pero en la medida en que cambiemos la cultura, en que concienticemos, va a ser más fácil también asumir ese costo político. Porque hoy me escribió una mujer de 58 años, me dijo, gracias, vi tu película, yo que me cuesta entender muchas cosas, me hiciste darme cuenta de... le ayudé a comprender el tema, acercarse de otra forma. Bueno, seguramente esa mujer se va a plantar diferente ahora cuando lea una noticia de que se quiere legalizar la marihuana. Entonces se trata de concientizar, es lo que ha faltado durante todos estos años de prohibiciones, información certera sobre las drogas. Nos han vendido cualquier cosa, digamos. Entonces, como todo cambio social, requiere primero un cambio a nivel de conciencia, ¿no? Y Martín, yo creo también para ir cerrando, ¿cómo uno puede, o con qué vías uno puede empezar a ver, a estudiar, a leer o a concientizarse más sobre estos temas? La película es un factor importante, pero también supongo que habrá otros materiales, otras lecturas, otras reuniones sociales. Hay de todo. A mí es muy bueno. El libro La Prohibición de Juan Manuel, sin dudas, es muy bueno. Otro libro que a mí me gusta mucho es el de Emilio Ruchansky, se llama Un mundo con drogas. Emilio viajó a todos los países donde las drogas están legalizadas para analizar cómo funciona el otro paradigma, el de la legalización. Es súper interesante porque insisto que ya no solo con la marihuana, él viaja a países donde a los adictos a la heroína no es que se la prohíben, sino que le hacen un tratamiento para ir bajando, o se le hacen sustitución con metadona, y absolutamente con todas las drogas que se han legalizado y regulado, sería mejor la palabra, más que legalizado, porque no es que se venden en el kiosco, es simplemente que dejan de castigar la tenencia y se puede producir también. En todos los países donde se ha regulado, las drogas ofrecen escenarios positivos. ¿Qué otros libros? Bueno, ahora me agarraste en medio distraído, pero La Prohibición y Un mundo con drogas son dos libros maravillosos, sin dudas. Es muy interesante también el libro del gato y la caja,
Drogas, se llama. Claro. El Gato y la Caja es un grupo de científicos, mi hermano es parte, y tienen este libro Drogas. Creo que ahí lo tenés vos, Andrés. Sí. Está escrito por muchos, son muchos artículos científicos alrededor de las drogas y desde diferentes perspectivas, diferentes abordajes del tema, digamos. Y después películas, la nuestra. Ahora te recomiendo solo la nuestra. Miren la nuestra. Tenés el Ahí va, libro. Mirá sí, cómo me sí. sorprendió. ¿O te lo compraste para la nota, Andy? No. Me gusta mucho El Gato y la Caja, los leo bastante. Bien. Es Uno de los interesante. artículos del libro es de mi hermano Andrés Riesnik, si no me equivoco, con Mariano Sigman. Es muy interesante, pero no me acuerdo ya cuál. Leí varios de él, no me acuerdo cuál es el que está ahí en Drogas. Pero sin dudas es un libro con información científica sobre drogas, que es algo que hay muy poco. Después el libro de Juan Manuel para conocer la historia, la prohibición, y el libro de Emilio Ruchansky para conocer paradigmas alternativos. Ahí te tiré un combo. Y después tenemos la Expo, ¿no? Que también fueron ahí. La Expo Cannabis, yo no bueno. fui, yo estaba en Barcelona en la última que se hizo en Argentina, la primera, única y última que se hizo en Argentina, pero sí fui a la Expo Cannabis de Uruguay, que está en la película, y que ahí es muy interesante porque es el Estado, tiene un stand en la Expo Cannabis, es uno más. De hecho, nosotros entrevistamos al prosecretario de la presidencia ahí en Expo Cannabis. Bueno, es información muy interesante. Y por supuesto también revista THC, es una revista con información sobre cannabis, muy interesante también. Yo creo que el tema de las drogas hay que acercarse sin miedo. Las drogas pueden ser tu cura o te pueden matar, y eso es así con todas, las legales y las ilegales. La mayoría de las ilegales se descubrieron como drogas para aliviar síntomas y después fueron ilegalizadas, pero me refiero a que todas las drogas pueden ser positivas. La cocaína fue el mayor anestésico antes de que se descubra la morfina. Sí. Entonces, si vos hoy en día no tuvieras morfina y te cortás y una pierna y solo tenés cocaína, me vas a robar que te la dé. Entonces no es que la cocaína sea mala necesariamente. Los excesos. Puede ayudar, te puede salvar la vida o te puede arruinar la vida. Entonces la única forma de no caer en ninguno, la forma de evitar que te arruine es con información, es con concientización. No es evitando, no podemos tapar el sol con el dedo, que es lo que se intenta hacer con la prohibición. Entonces, claro, y el tema de los excesos, ¿no? Porque toda a su justa medida, digamos, es como entender un poco eso y cambiar el paradigma, que creo que la película va por ese lado, que es cambiar, ¿no? Convertir prohibición en regulación, que es el mensaje el cual apuntamos, ¿no? Y es entender un poco, si tenés dudas, salir un poco de los grandes medios que son bancados por grandes empresas que obviamente te van a contar la parte mala, pero realmente que si te interesa, podés ver esta peli, este documental, leer libros, léelo por tu cuenta, eso está bueno, ¿no? Como busca vos, ¿no? Los resultados a los que querés llegar sin que nadie venga y ya te dé las respuestas, ¿no? Así que buscá que vas a encontrar algo y después, una vez que tengas todos estos datos, vas a poder decir con fundamentos y no porque venga un periodista a preguntar o decirle a una chica, por favor, mire la cámara, qué hermosa. Dios mío, esa parte fue... Ay, Dios. El chabón estaba más preocupado porque la mujer muestre su rostro y vender eso. Pero bueno. Entre eso y el famoso, vos te fumaste un chanuto, no hay mucha diferencia, digamos. Uno es más simpático ahí que el otro, ¿no? Gran momento, estamos hablando del año 2020. Sí, bueno, Andy Chango nos ha dado grandes momentos en la televisión. Es muy buena esa nota. Es muy buena esa nota que la que está Tiene varios. La de Lucho Avilés es buenísima. Sí, la de Lucho, pero después un día se fue a lo de Feynman. ¿Lo de Mauro? Ah, también. Feynman, y Feynman empezó la nota diciendo, eran 5 en la mesa, hizo. ¿Quién fumó marihuana antes de la nota? Sí, ya arrancó así. Ya arrancó así. Es muy buena. Era un canje que Andy Chango le había metido para que después Feynman le juegue un partido de tenis, todo muy bizarro. Bueno. ¿Qué fue de Andy Chango, no? ¿Sabemos? Sí. ¿Dónde? Está, yo lo tengo ahí en Instagram. No existe, bueno, pasa ¿Existe que, todavía? No. Muy bien. Sí. Pero bueno, ojo, también Andy Chango es medio apologético y yo, si bien soy consumidor, no soy apologético, ¿no? Me parece que hay que ser muy respetuoso con los consumos de cada uno, y a mí me gustan ciertas drogas, otras no, y entiendo que a otros les puede no gustar nada o hasta pensar que son siempre algo malo. Lo que no podemos hacer es que porque yo piense que es algo malo te tenga que meter preso, digamos. Me parece que a mí fumar tabaco es una de las peores elecciones que puedes tener en tu vida, pero no me parece que tengas que ir preso si fumas tabaco, la verdad. No, igualmente
con el tabaco creo que ya han sacado todo lo que son pautas publicitarias. Sí, sí. ¿Viste? No, Como es que, que bueno, eso- ellos solo hicieron, Mariano pero... es muy interesante, a los dos, Andrés, Mariano. Cuando uno dice regular, legalizar, no estamos queriendo decir que se tenga que vender marihuana y cocaína en los kioscos. Porque hasta para mí, cómo está regulado el tabaco y el alcohol hoy en día, tienen muchas falencias. Que se venda alcohol, que se venda tabaco en absolutamente todos los kioscos, que esté así, que el alcohol, que una marca de cerveza auspicia nuestra selección de fútbol. Es una locura. Sí, no tiene... ¿Cómo le Claro, si lo permitís al analizás, alcohol obviamente tener no. publicidad? Eso es una locura también. ¿Por qué el alcohol tiene publicidad? No necesita publicidad. ¿Por qué te queremos vender algo a la gente que le hace mal? Sin dudas. Entonces yo tampoco, cuando digo que hay que legalizar la marihuana, no es que pienso que hay que hacer, tiene que salir en la tele, fume marihuana. No, simplemente lo que digo es que no hay que perseguir al consumidor, que hay que darle información correcta y punto. No quiero obligar a nadie a nada. Entonces, sí, habría que cambiar se trata de cambiar un montón de cosas, la verdad. Bueno, paso a paso. La verdad que poder tener esta charla ahora, que lo podemos subir a YouTube, de que vos puedas hacer esta nota en medios mainstream, Sí. creo que es un gran avance. La peli la bancó el Estado también. Por ¿no? eso, claro. La bancó el Instituto Nacional de Cine Argentino, así que hay un cambio está habiendo un cambio de paradigma. Muy Y bien. la peli es un paso en eso, ¿no? Martín Riesnik, director, guionista, y no quiero dejar de nombrar tampoco a Juan Manuel Sopa Altman, que son los que llevan adelante una historia de la prohibición. Ahí Andy hizo el chivo como si trabajara en Cinear, ¿no? Pueden entrar en On Demand. ¿Sabés si van a ir a festivales? ¿Qué onda? Hablemos un poco de la frivolidad de lo que es una película. ¿Qué onda? ¿Cómo va el ciclo de vida de esta película? El ciclo de vida se vio interrumpido por coronavirus. La película se iba a estrenar en Bafisi, habíamos sido selección oficial del Bafisi, el Festival de Cine de Buenos Aires. Y después iba a ir a alguna sala y después a Cinear. Bueno, no hubo ni Bafisi ni sala y fuimos directo a Cinear. Pasaron cosas. Ahora quedan algunos festivales, como el Festival Internacional de Derechos Humanos de Bogotá, que se va a hacer en Bogotá, de Colombia, que se va a hacer en Bogotá en noviembre. Se va a hacer también el Atlantidoc, el Festival de Documentales de Montevideo, también creo que en noviembre. Bueno, tenemos un par de festivales en agenda. Por ahora todos de afuera, pues en Argentina ya está estrenada en Cinear, así que Argentina Cinear, de aquí a la eternidad, y en el resto del mundo nos quedan algunos festivales por Latinoamérica. Ok, ojalá que se pueda usar en las facultades y en varios lugares, Bueno, de vuelta, ojalá. como esto, no como promoción de lo que es la marihuana, sino como data, ¿no? Para que sea, viste, una herramienta de entendimiento y de la historia misma de los medios, la política, las grandes empresas y de gente nefasta que también tuvimos Sí. y tenemos por ahí dando vueltas. Ya me han Martín, dicho algunos profesores, esta Sí, peli, bien, cuando vuelvan las bien. clases, la vamos a pasar en las aulas. Vamos. bien, me parece bien. Prepárate para los padres, viste, a unos padres que, viste, que están en contra de todo, viste, que hay padres que dicen, no, ¿cómo mi hijo va a ver con el bigote? ¿No? ¿Cómo va a ver eso? Lo está promoviendo y encima quiere que aborte, viste, te meten todo, viste. Te meten todo. Oh, qué quilombo hermoso. Ese porro viene con fetos adentro. No, boludo, qué lindo, qué hermoso todo. Argentina. ¿Por qué? Ay, a veces Uruguay está lejos, no importa. Bueno, chicos, Muchas Martín, gracias. la verdad que muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir que no hayas dicho hasta ahora, que nunca nadie te haya preguntado? De cualquier cosa, algo que quieras dejar que No. quede en la posteridad, ¿viste? Que miren la película, si les gusta compartan, si no les gusta cállense la boca. No, yo les creo que les va a gustar, es una peli muy necesaria. Y nada, que se animen a hablar. Muy bien. Siempre el tabú es lo peor, hay que hablar de los temas, hay que exponerse. Saben que adicción, la palabra viene de no decir, adicción, es ocultar, es no hablar. Entonces la única forma de tratar sanamente cualquier tema es con el diálogo, y las drogas no son la excepción. Hay que dialogar y dejar de prohibir. Vamos a apostar a la paz y no a la guerra. Qué hermoso. Bueno, Andy, un último pensamiento, alguna última consulta que le quiera hacer al señor Riesnik. No, decirle básicamente muchas gracias por sumarse. Reiteramos, es un gran trabajo. La verdad que yo lo disfruté mucho viéndolo. Y para mí ese es el arte de hacer un buen documental. Te lo voy a decir alguien que lo único que hace en su vida es nada. Pero el arte de un buen documental es que no te atrape como una película de suspenso, pero sí que te genere ese interés en seguir viendo, pues, pará, porque esto, mira vos, y empezás a caer un montón de cosas y tal vez te rompa prejuicios, te dé más información de la que
más tengas o que te den ganas de seguir investigando. Yo creo que es un documental que permite eso, permite ver el panorama, qué pasó, cómo fuimos, cómo llegamos a esto, y que da la puerta para que uno pueda seguir investigando. Yo creo que eso es importante en un documental y para mí está muy bien logrado, así que felicitaciones. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Mariano. Un placer. Para alguien con ansiedad como yo, boludo, poder quedarme a ver 1 hora es un montón. Así que gracias por distraerme un momento del celular y de todas esas cuestiones. Bueno, nosotros seguimos con más difusión parlante. Quédate en este canal de YouTube y nada, viste, la vida es así. Si tenés dudas de algo, no dejes que te la cuenten. Andá y buscalo. Andy, muchas gracias. Nosotros seguimos con más difusión parlante en vivo los martes, los viernes a las 10 de la noche. Gracias.